Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por estar acá una vez más conmigo. Así que, bueno, esta blusita me la han pedido en la misma forma como tenía la rosa, pero con la cintura ajustada y un poquito de vuelo en la parte de abajo, o si quieren también lo pueden continuar como vestido. Bueno, así que bueno, si ustedes lo ven suficiente para suscribir, comentar, les agradecería demasiado. Acá les dejo los gráficos de cada talla y con esto comenzamos. Bueno, hola de nuevo y un abrazote de oso, así, un abrazo gigante, hermoso. Bien, un abrazo de oso amable, ¿verdad? Que no sea un oso así que nos vaya a comer. Bueno, esa blusita ya la que han visto ese video y ha gustado muchísimo, ¿verdad? No sé si lo han observado ese video, ha gustado demasiado este corte, este tipo de puntada y la forma de la blusa. Bien, pero me han pedido que si la podemos hacer acinturada, que le pongamos así como que la cinturita así pequeñita. Entonces yo dije, vea qué bonito esta parte de acá abajo, si no lo han visto, ahí les dejo el enlace y las fotos para que aprecien cómo se ve la blusita. Y me han dicho que lo han continuado como vestido, que les ha encantado demasiado, pero que reducido en la cintura. En turquesa, un turquesa suave y un azul jeans muy bonito para ajustarle la parte de la cinturita y después que nos quede esta parte así. ¿Ven? Que nos quede como haciendo este corte princesa que nos favorece a muchas, ¿verdad? En mi caso yo no tengo mucha cadera, entonces le favorece a uno ahí un poquito, marca la cintura y le favorece un poquito. Para todo tipo de cuerpo nos favorece este corte de blusa. Bueno, mis amores, para esta blusa he gastado 4 madejas, 3 de turquesa y 1 de azul jeans. Bien, eso vienen en 100 gramos, ustedes usan el hilo que ustedes quieran. Por ejemplo, este rojo es de hilo pabilo o hilaza que le llaman también, es 100% algodón, pero no mercerizado. Pero son muy bonitos, muy lindos estos hilos y muy baratos. Bien, a mi mamá, por ejemplo, le estoy haciendo este en marca Círculo antialérgico, que es como de bebé, es una textura muy bonita y bien. Bueno, vamos a explicar un momentito las cosas acá. Para iniciar, vamos a hacer así. Comenzamos con 3 cadenas y punto alto a la vez. Bueno, ponemos el hilo de esta manera, bien, y ese es el tensor. Ese es el que nos dice cuánto hilo nos da o cuánto, ¿verdad? Nos cede ahí. Entonces, hacemos un eslaboncito, sacamos una vez, 2, 3 y 4 en este caso, tiramos del hilo y acá nos quedan 3. ¿Sí? Lazamos el hilo y nos vamos en esta partecita acá, en la primera. A esto le vamos a llamar ojitos o cajitas. Bien, acá sería una. Ahora hacemos de nuevo 3 cadenas y nos venimos acá. Les va a quedar este punto acá. Nos venimos acá y hacemos lo mismo. ¿Ve esos eslaboncitos que quedan acá? Eso los vamos a necesitar cada vez. Hacemos 1, 2, 3 y volvemos a repetir lo mismo. ¿Cuántas veces? Un momentito, ya les voy a explicar. Para cada una de sus tallas. Me ponen atención en cada una de sus tallas para que no se me confundan. Bien. Así nos vamos. Acá hay, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4. 4 ojitos. ¿Cuántos voy a hacer yo para esta blusa? 40. 40. La talla M. Vea qué montón de letras, pero cada una va a tener su explicación en un momentito. 40 ojitos. En cada uno de los ojitos vamos a hacer 3 puntos altos para un total de 120 puntos. Divididos así. 20 para la espalda, 20 para la espalda y 20 para la parte del frente marcados. 40 para cada brazo, 40 puntos para cada brazo, que es la parte de los motivos, la parte que va calada. Bien, acá les puse una muestrita pequeña, la parte que va calada. Iniciamos. ¿Ve?
De acá a acá contamos 20. Por ejemplo, en talla M. Este es talla S. Entonces ya casi les explico el talla S. Ya después acá continuamos el caladito, el caladito, el caladito que va de 10 en 10 en 10 en 10 hasta la próxima marca. Para un total de 40 puntos en cada bracito. Bien, este nos queda muy bien, 40 ojitos. Pero voy a explicarles un momentito en talla S. En cada talla les voy a explicar, sí. Talla S, 18 para la espalda, 18 para el frente y 40 para cada brazo, que es este. 18 de acá a acá y 40 para cada brazo, al igual que la talla M. Pero en la primera cajita de los 39 ojitos, en la primera cajita vamos a hacer 2 puntos. 2 puntos. Ya casi les explico en esa parte. 2 puntos y todos los demás 3 para llegar a un total de 116 puntos. Talla M, 120 puntos en total, pero 3 puntos en cada cajita, ¿verdad? 40 por 3, 120. Este nos queda muy bien. Talla L o grande es 41 cajitas, una más que ella. 41 cajitas. Pero en la primera cajita, escuchen, en la primera cajita vamos a hacer 4 puntos y todos los demás 3 para un total de 124 puntos divididos entre 22 para la espalda, 22 para el frente y 40 para cada brazo. Estas 3 llevan 40 en cada brazo y en el proceso del video les explico si les blusa como cuando ustedes suben los brazos, como que se les sube la blusa, entonces le agregan una cadenita más en medio de los puntos que van. Ahí les explico a continuación. Ya casi, esta parte importante también es importante. Ok, usted, ¿cuál talla es? Ponga atención en su talla. 49 ojitos para la talla XL o extra grande. Y en el primero ponen 4, al igual que la L. En el primero ponen 4 puntos y todos los demás 3, 3, 3, 3. 49 ojitos y en el primero 4 para completar un total de puntos de 148. Ven, ahí se los puse en verde. Sí, pero en este sí hay variable. 50 para el brazo. Acá la tengo, esta es. 50 para el brazo. 50 para el otro bracito y 24 para el frente y 24 para la espalda. 24 para el frente y 24 para la espalda. ¿Ya? 50, 50, 100. 24 y 24, 48. 148 puntos en total. Pero eso sí, en el primero me ponen 4 para que no se les olvide. Bien, ahora 2XL o extra grande. 26 puntos y 26 puntos para la espalda, 26 puntos para el frente, 50 para cada una. Estas 3 se repiten en la parte de los brazos. Acá le estoy haciendo una a mi mamá. Bueno, entonces esta se parece mucho el color. Pero ve, vamos a dejar en la 2XL o extra grande 26 puntos acá y 50 de acá a acá en la parte caladita. ¿Va? En la parte de los motivos. Entonces, pero sí, acá, que no se me pase mi corazón, vea, 51 cajitas, pero en la primera cajita me hace 2 puntos. Se va a ver bien, no se va a notar. No se va a notar, no se va a notar. Esta parte acá no se va a notar. Acá ya lo llevo y no se ve mal, no se va a notar mal. 51 ojitos en la primera 2 y todas las demás 3, para un total de 152 puntos. Divididos de esta manera, 26, 26, 50, 50. En la 3XL o extra grande, 28 para la espalda, 28 para el frente, ¿ve? 28 para la espalda, 28 para el frente y 50 para cada bracito. Esta nos queda fácil, 52 ojitos por 3 puntos en cada uno. Muy bien, esta le queda perfecta. Para un total de 156 puntos, divididos en 28 para la espalda, 28 para el frente y 50 para cada bracito. Bien, estas no se las tengo acá en modelo, ya es comprensible, ¿verdad?
Para un hilo mayor de 2 milímetros está el diseño. Mayor a 2 milímetros y menor a 4 milímetros. Ahí les explico en el proceso. ¿Por qué? Porque cuando es mayor cuando es mayor a 4 milímetros es bastante importante, especialmente cuando estamos en la parte de la bocamanga. Cuando estamos en la parte de la bocamanga acá y comenzamos a hacer las cadenitas para la parte de la bocamanga, este punto lo debemos de contar. Este punto anda por ahí de casi 2 centímetros. Este es de 3, si fuese de 4, por lo menos 2 centímetros. Hay que contar esos puntos de cada lado. Ahí lo van a ir entendiendo. Entonces, espero haber sido clara, mis amores, de cuánto gasté. Ganchito 2.5. Bien, entonces iniciamos así. Acá las tengo adelantadito. Un momentito. Y vamos a iniciar así. Entonces cerramos, ¿verdad? Cerramos, ya hicimos los ojitos que ustedes necesitan. ¿Ven? Entonces cerramos con un punto deslizado como siempre acá. Y eso es un punto deslizado. Y volvemos a entrar acá a la cajita y hacemos otro punto deslizado con cuidado. Nunca eso tan ajustado. Y acá subimos 1, 2, 3 cadenas. Lazamos el hilo y acá mismo, en mi caso, voy a hacer 3 puntos. A estos puntos me refiero. 3 puntos contando la cadena. Si usted fuese de las tallas que le indiqué que 2 puntos, acá hace 2 puntos. Si fuese de la talla que le indiqué 4 puntos, acá hace 4 puntos. Y todos los demás, 3. ¿Ven? Y después ahí vamos marcando y así quedamos con esto. Así que bueno, espero haber sido clara. Cualquier cosa me preguntan, por favor, que con gusto les estaré contestando. Perdón, acá van 3 puntos y 3 puntos en el próximo ojito. Todos los ojitos llevan 3 puntos, excepto el primero, como les indiqué. ¿Para qué? Para que les quede con ojitos. Si ustedes lo quieren hacer con cadena, allá a gusto de ustedes. Bien, 3, 3 y 3. Pero con la diferencia, les vuelvo a repetir, segundito. Con la diferencia de talla grande, me inicia con 4. ¿Escuchó, mi amor? Inicia con 4. La S con 2. La XL con 4. Y la 2XL con 2. Estas, amigas, la 3XL y la M, todos 3. Bien, así que con esto continuamos, mis amores. Un saludo, un abrazo y espero haber sido clara con todas esas explicaciones. Y ahí nos estaremos viendo durante el proceso. Bueno, escuchando, ¿verdad? Así que continuar. Y si lo ven suficiente para suscribir, les agradecería demasiado para poder continuar con mi proyecto. Un beso, un abrazo y continuamos. Bueno, acá le he terminado de dar la vuelta. Ahora en la que dice 3. 1, 2, en la que dice 3 hacemos un punto deslizado. Eso es un punto deslizado. ¿Por qué los tengo marcados? Ya se los muestro en un momentito. Acá vamos a subir para cerrar un momentito. 1, 2, 3 cadenas. Contamos de acá a acá 20 y de acá a acá 40. Volvemos del otro lado. De acá a acá 20 y de acá a acá 40. Entonces nos quedaría así. 40, 20 y 40. Bien. Entonces, ya estando acá cerrados, ven que ya subí con 3 cadenas. ¿Sí? Acá vamos a comenzar el aumento. De una vez, vamos a comenzar a hacer esta parte que nos abre. Entonces, lazamos el hilo 2 veces, que es un punto doble alto. Ya casi se los muestro en el papel. Y nos vamos en este. No en este, en este. Debajo de la cadena acá, de una vez. Y hacemos un punto doble alto, que se saca 3 veces. Esto. Ahora lazamos el hilo y en este vamos a hacer un punto alto. Pongan atención qué fácil va a llevarse. Ahora doble. Y no en este, ya no debajo, sino en el que sigue, ¿verdad? Acá.
y hacemos un punto doble alto. Lazamos el hilo y en el que sigue un punto alto. Punto doble alto, punto alto, punto doble alto, punto alto. Esto es todo. Esto es todo. Punto doble alto en el que sigue, ¿verdad? Dejamos este en relieve. Punto doble alto en relieve, me disculpo. Punto doble alto en relieve. Entonces, el punto doble alto va en relieve y el punto alto va normal. Entonces, así nos vamos. Un punto alto normal en la parte de arriba y un punto doble alto en relieve. Esto es todo. Y después venimos con la partecita del próximo aumento. Bien, quiero que lo lleven así. Entonces vamos hasta esta marquita. Quiero que lo noten acá. Acá me disculpo porque puse 3 cadenas en dirección y tenía que poner 3 cadenas de esta manera para que me vaya ampliando. Esto no me va a servir acá de todas maneras. Bueno, en la hilera número 3 subimos con 3 cadenas y en el mismo punto hicimos un punto alto en relieve, punto doble alto que lleva 2 rayitas, punto doble alto lleva 2 rayitas, pero en relieve. ¿Ven? El que sigue normal y el que sigue en relieve. El que sigue normal y el que sigue en relieve, pero doble alto. ¿Lo ven? Doble alto y por el frente. Doble alto y por el frente. Nunca vamos a llevar un punto alto en relieve por detrás, solamente por el frente. Y acá terminando vamos a hacer el mismo aumento, pero ya casi venimos. Bien. Bueno, acá he llegado y estoy en el punto alto normal. Entonces lazamos el hilo y nos vamos por detrás para repetirles acá un poquito. En el siguiente. Ahora, encima del que dice 20, vamos a hacer un punto alto normal. Sí, pero en el mismo que dice 20 vamos a hacer un punto doble alto en relieve por el frente. Esto nos va a llevar a un aumento porque estamos haciendo 2 puntos en el mismo punto. Bien, ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas y saltamos 1, 2, 3, 4. Acá en el que dice 4 hacemos un punto bajo, que es este. Ahora, 1, 2, 3, 4 cadenitas de nuevo, pero solo saltamos un puntito. Solo saltamos un punto. Ahora, 1, 2, 3, 4, lazamos el hilo esta vez y saltamos 1, 2, 3 y en el que dice 4 hacemos un punto alto. Lazamos el hilo de nuevo y hacemos un punto alto. Ahora, 1, 2, 3, 4. Vea, estamos entrando con 4 y saliendo con 4. Ahora, 1, 2, 3, al que dice 4, perdón, un punto bajo. Volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, perdón. Saltamos un puntito y nos vamos al siguiente. Ahora, 1, 2, 3, 4. Saltamos 1, 2, 3 y al que dice 4 hacemos lo mismo. 2 puntos altos juntos. Ahora, ve, entramos con 4 y volvemos a salir con 4. 3, 4 y saltamos 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Nos va quedando así. En cada una de estas va a ir esta grandecita. En cada arquito pequeñito y acá esto continúa igual. Encima de
2 puntos van esas hileras. Este se repite una y otra vez, pero sí, dejemos esta partecita pequeñita acá, es donde va la parte de la conchita grande, digámosle así. Bueno, no les mostré al inicio, es que es un poco complicado que me quepa todo en una sola página. Entonces, saliendo hicimos esto, ¿verdad? 2 puntos altos, perdón, un punto alto normal y un punto alto, doble alto en relieve por el frente. Cuando entramos, cuando comenzamos y también cuando salimos. Ahora después salimos con 3 cadenas y comenzamos con la puntada que les indiqué. Acá se las tengo y solo yo lo entiendo porque está bastante feillo, digamos así. Pero bueno, el punto es que ahora vamos terminando acá y no me cabe más. Entonces, vamos a ver si lo explico un poco lento. Entonces, 1, 2 y 3 y el que dice 4, ¿verdad? 1, 2, 3 y el que dice 4, hacemos un punto alto normal, ¿sí? Pero necesitamos salir de la misma manera que comenzamos. Y acá hacemos lo mismo. Bien, ahora ese es el aumento de la parte de la espaldita. Ya comenzamos con la espaldita y comenzamos igual. Entonces lo que quería que esta parte les quede así es 4 de estas. 4. Porque ocupo estas 4 que se repiten una y otra vez. Entonces, que esas 4 que ustedes vean que ahí les queda bien estas partecitas acá. Entonces, ahora continuamos con lo mismo. Ahora vamos acá, no debajo, ¿verdad? Sino exactamente acá. Vamos a hacer un punto alto normal y vamos a repetir la misma puntada. Punto alto, punto doble alto en relieve por el frente, punto alto normal en el que sigue. Bueno, acá he terminado. Bueno, no he terminado. Voy a la que dice, en la que dice 20. Entonces hacemos un punto alto, que es lo que me toca acá. Pero volvemos a hacer lo mismo. Encima del punto que dice 20, volvemos a hacer el punto doble alto en relieve por el frente. ¿Ven? Entonces esta parte así. Ahora otra vez 1, 2, 3, 4 cadenitas y hacemos avanzamos, perdón, 1, 2, 3, en el que dice 4 hacemos un punto bajo. Ahora 1, 2, 3, 4, avanzamos 1 y hacemos un punto bajo. Ahora 1, 2, 3, 4, lazamos el hilo y vamos 1, 2, 3, 4 y hacemos un punto alto. 2 puntos altos, perdón. ¿Ven? Esas son las burbujitas que quiero que las cajitas que vayan quedando así. Bien, que no se les olvide y que no vayan a poner este corto o este otro, ¿verdad? Que sean lo mismo uno que el otro. Bueno, ya acá hice las mismas de este lado, que nos queden de este lado, ¿verdad? Que a 4 cajitas de estas pequeñitas. Ahora, termino que con las 4 cadenitas y bueno, venimos acá en el que dice 3 y hacemos acá un punto deslizado. Disculpe. Acá hacemos un puntito deslizado que a veces cuesta un poquito salir y listo. Pero aquí ahora aumentamos 1, 2, 3, lazamos el hilo, doble vez. Y en las cadenitas que nos quedaron acá, en estas cadenitas que nos quedaron acá, vamos a hacer un punto alto en relieve. Doble alto. En relieve por el frente, siempre así. Ahora, en el que está en relieve, este que está en relieve, ahora vamos invertidos. En el que está en relieve vamos a hacer un punto normal, un punto alto normal. Lazamos y este que nos quedó acá solito, ¿ven? Este que nos quedó acá solito, este lo vamos a ocupar con un punto alto
doble alto en relieve por el frente. Lazamos el hilo normal y en el de relieve hacemos uno normal. En el que queda solito, pequeñito, hacemos punto alto en relieve. Y así nos vamos de manera continua, ¿verdad? Continuar así. Entonces, recuerden esta partecita. Hacemos doble punto en el mismo punto. O sea, encima de la cadenita un punto alto en relieve, ya subiendo con la cadenita y así nos vamos sucesivamente hasta ir aumentando y se nos va ya ampliando. Entonces, quedamos así. Esta primera parte es que les muestro un poco más porque es un poquito más complicado. Entonces, subimos 3 cadenitas y volvemos a hacer un punto alto en relieve doble punto en relieve detrás de las cadenitas. Y después continuamos así. ¿Ven? El alto en relieve por el encima de el punto normal y lo contrario. Bien. Bueno, acá continuamos. Entonces, ya vamos para hacer las conchitas, comenzar con las conchitas. Pero acá, en este punto doble alto, vamos a hacer un punto alto, como pertenece, ¿verdad? Sí, encima del punto doble alto, un punto alto. Ahora, encima del punto doble alto, de nuevo, 2 de este lado y 2 de este lado en el mismo punto, para que nos vaya haciendo el aumento. Entonces, ya ahora aquí continuamos con la partecita de las conchitas. Hacemos 1, 2 cadenas. Nos venimos en esta partecita acá, antes de llegar a la cajita de la conchita, y hacemos un punto bajo. ¿Ven? Salimos con 2 cadenitas. Ahora, una cadenita antes de llegar a la conchita y acá hacemos 7 puntos altos normales. 7 puntos altos normales. Ya esto lo hemos visto, ¿verdad? Al inicio, 7 puntos acá. 3, 5, 6 y 7. 7 puntos altos. Ahora salimos con una cadenita. Como entramos, salimos. Salimos con una cadenita. Nos venimos en este otro arquito y hacemos un punto bajo. ¿Sí? Ahora, 1, 2 cadenitas y nos vamos encima de esta. Y hacemos 2 puntos bajos. Perdón, 2 puntos altos encima de esto. Siempre este va a llevar 2 puntos altos juntitos acá. Ahora salimos igual como entramos. 1, 2 cadenas. Nos vamos en este arquito y hacemos un punto bajo. Ahora, una cadena y hacemos la conchita de nuevo. 7 puntos altos aquí. 7. 7 puntos. Una cadena. Nos vamos en este arquito y hacemos un punto bajo. 2 cadenas y nos volvemos a venir acá y volvemos a repetir lo mismo. En este siempre van a ir 2, siempre. Ahora, si ustedes quieren dejarlo, porque esa blusita es bien pegadita al cuerpo, si ustedes, para esta talla, ¿verdad? Si ustedes quieren dejarlo un poquito más amplio, en medio de ellos 2 van a dejar una cadenita. Bien, o 2, como ustedes deseen. Bueno, ahora acá salimos con 2 cadenas de nuevo, hacemos un punto bajo y, una cadena y hacemos acá los mismos 7 puntos altos. En cada arquito, los 4 arquitos que les dije, que les indiqué antes, esos 4 los vamos a rellenar con 7 puntos altos. Bueno, acá ya le he terminado esta partecita, entonces vamos a hacer lo mismo que acá. Siempre observen eso, como iniciamos vamos a terminar. Entonces, antes de la conchita, una cadenita, ¿verdad? Como iniciamos antes. Ahora acá ponemos y hacemos un punto bajo. Y 2 cadenitas. Y cargamos de una vez el ganchito y nos vamos en el punto alto normal. No en el del relieve, sino en el punto alto normal. Acá. Y hacemos un punto alto. ¿Sí? Pero vea, doble vez
y nos venimos encima y hacemos un punto doble alto. Esto lo vamos a repetir una y otra vez en cada vuelta. ¿Por qué? Porque es lo que estamos buscando, el desarrollo. Ahora encima del punto doble alto, un punto alto normal. Recuerden, invertido. Ahora en el punto pequeñito acá, un punto doble alto. En el punto doble alto, un punto alto normal. En el punto pequeñito, uno doble alto. Y así nos vamos. Bueno, entonces ya acá, como nos pertenece, un punto doble alto encima del punto alto y nos queda este acá doble alto. Sí, ahora acá ponemos un punto alto. Muy bien. Pero encima de él volvemos a hacer el aumento. Ya verán que les va a quedar bien bonita. Y les van a preguntar, ¿pero qué hicieron? ¿Qué es esa blusa tan bonita, Bueno, ahora acá, recuerden, bajamos 2 cadenitas. Un punto bajo, ¿sí? Una cadenita y volvemos a hacer 7 puntos acá. Volvemos a repetir lo mismo. 7. 7 puntos de nuevo, una cadenita y bajamos acá, punto bajo y 2 cadenitas y nos vamos acá en los gemelos. Le vamos a llamar así los gemelos. Son gemeleados. A ver, así. Ahora, 1, 2. Vamos al arquito. Una y volvemos a repetir lo mismo. Volvemos a tener el 7. Acá 7. Una cadena y volvemos a los gemelos. Y hacemos otros gemelos encima. Bien, y así nos vamos hasta terminar. Hasta esta partecita acá y les vuelvo a indicar lo que sigue a continuación. Bueno, acá les tengo la última, entonces una cadenita, bajamos acá, como iniciamos, así volvemos a, terminamos, perdón. Como iniciamos, terminamos. Ahora 2 cadenitas y ya acá terminamos esta hilera. Entonces vamos acá, hacemos un punto deslizado, ¿sí? Y subimos 1, 2, 3 cadenitas, lazamos el hilo, miren, acá queda esas 3 cadenitas, entonces hacemos un punto doble alto. Bien, ahora en el punto doble alto que dejamos antes, como si fuese este, hacemos un punto alto normal. Y esto se va a repetir una y otra vez de esta manera. Esto es lo que lo hace elástico y a la vez cerradito. Bien, doble alto y acá, perdón, alto y acá doble alto. En el pequeñito doble alto y en el grande un punto alto normal en el grande. En este del relieve un punto alto. Punto a punto, todos bien cerraditos. Que no nos falte alguno por ahí porque se va a ver extraño, ¿verdad? Vea, y así nos quedan por detrás. Bueno, acá les he llegado a la parte final, entonces como siempre, acá quedamos con uno en relieve y acá nos toca encima del relieve un punto normal. Y ahora volvemos a repetir el punto doble alto. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pero de acá, ahora hacemos solamente una cadenita. ¿Sí? Lazamos el hilo y nos vamos en el primer puntito acá. Ve qué bonito. Este es muy simple y a la vez bonito. Hacemos esto. 3 puntos cerrados juntos. Ahora 1, 2, 3 cadenas. Saltamos un puntito, acá dejamos un puntito y nos vamos al siguiente. Disculpen, acá voy a hacerlo más lento. Una vez, ¿ve? Como si fuese un punto alto, pero dejándolo sin terminar. Ahora, otro. Y otro. ¿Ve? Cuando tenemos los 4 eslaboncitos acá así, hacemos un cierre, juntitos. Ahora 1, 2, 3 cadenitas, saltamos uno y nos vamos al siguiente. Los llevamos de uno por medio.
cada uno lo vamos a llevar de uno por medio. Vamos a repetir esto una y otra vez. 3 cadenas, saltamos uno y nos vamos al último ya. Y esto lo vamos a repetir en cada una. Cerramos juntos y ahora una cadenita. Esto lo vamos a llevar entre una y la otra en una cadenita. Cuando ya saltamos acá los gemelos, vamos a hacer 2 puntos. Ahora salimos con una cadena. Cada vez vamos a salir con una cadena, todo esto acá lo saltamos. Bien, y nos vamos al primer punto acá y volvemos a repetir lo mismo. Sacamos una vez como si fuese un punto alto pero medio. Ahora cerramos juntos y hacemos 3 cadenas y así nos vamos. Bien, saltamos uno y nos vamos al siguiente. Cuando vamos tejiendo siempre nos regresamos un poquito para echar un ojito. 4 hojitas, 4 ramitas como le quieran llamar o 4 mini conchitas como le quieran decir. 4 en cada vez. Por eso necesitamos 7 acá. Cada vez va a quedar 4 acá. Siempre nos va quedando 4. Ahora salimos con una cadenita y nos vamos a los gemelos de nuevo. Acá. Ya les dije que los bauticé gemelos porque siempre van a hacer lo mismo. Ahora volvemos a caer aquí y volvemos a hacer lo mismo una y otra vez hasta llegar a esta partecita. Bien. Bueno, ya acá se va viendo. Entonces ya acá he terminado hasta esta parte. Recordemos 4 en cada una y vamos a hacer así. Una cadenita y otra vez volvemos a repetir lo mismo. Un punto alto y uno doble alto de aumento encima del mismo punto. Ahora en este, si no les ha quedado clarito, entonces acá hacemos un punto alto. En el pequeño un punto doble alto y así continuamos. En el grande un punto alto y un punto doble alto en el pequeño. Bueno, acá volvemos a repetir lo mismo, quedamos un punto alto encima del punto doble alto y hacemos lo mismo, un aumento en punto doble alto para poder continuar esta partecita. Ahora aquí una cadenita y volvemos a repetir la puntadita, la última ya de esta partecita, las ramitas. Acá un punto a medias, 2 y 3. Cerramos juntos y hacemos 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Tres cadenas, saltamos un puntito, tres cadenas, saltamos un puntito, ahora saliendo de lo mismo, saliendo de la conchita, ahora saliendo de acá, recuerden, una cadenita y nos vamos a los amigos acá, los dobles, y saliendo de ellos una cadena y volvemos a repetir. ¿Bien? Acá llegamos a la parte, a la última partecita. Siempre corroboramos que cada uno tenga 4 ramitas de estas y hacemos una cadenita y ya terminamos la hilera número 5 acá. Ahora 1, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir lo mismo. Esta vez ya se va en cadenitas. Vamos a buscar esta misma partecita acá y ya se vuelve a repetir. Bueno, vea qué bonito que se va viendo ya la parte de los bracitos y la parte que nos va el frente y la espaldita. Bien, parte de la espaldita. Muy bonita este colorcito también. Bueno, entonces encima del punto doble alto vamos a hacer un punto alto normal. Y acá yo creo que ya voy terminando con explicarles esta partecita de aumento. Ahora hacemos 1, 2 cadenitas, ¿ve?
y nos vamos a ir en medio de estos arquitos. En medio de estos arquitos vamos a hacer esto. Acá abajo con 2 cadenas, sí. Pero acá vamos a hacer 1, 2, 3, ¿sí? Y nos vamos en este. 1, 2, 3 y nos vamos al próximo. Cuando vamos a llegar acá a los compañeros, hacemos 2. A como salimos acá, 2. Para que recuerden. La parte llegando acá a los gemelos, llegando 2 y saliendo 2. Ahora no hacemos nada acá, sino que saltamos en este otro arquito y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 y nos vamos al siguiente. Esto vamos a repetirlo en esta partecita, en las cuatro conchitas, así. Bien, entonces acá vamos a hacer otra vez 1, 2 y caemos a los gemelos. Bien, bueno, acá cuando entramos a esta partecita con 2 cadenas y cuando vamos a salir con 2 cadenas. Bien, y vamos a repetir lo mismo de este otro lado. De este otro lado ya hacemos acá los aumentos acá, entonces ya venimos con 2 cadenitas acá y hacemos lo mismo de siempre. Cargamos y en este hacemos un punto doble alto. Bien, terminamos con 2 cadenitas y el que sigue, porque es en relieve, uno normal, y ahora en el que sigue uno en relieve doble alto. Siempre es doble alto. Bien, entonces así nos vamos y aquí continuamos para venir ya con la séptima hilera. Bueno, acá les voy a repetir un poquito más la salida. Entonces hacemos en este un punto bajo normal y un punto doble alto acá, que nos vaya quedando así. Entonces acá hacemos 2 cadenitas, bajamos acá y hacemos 1, 2, 3, nos vamos en cada arquito. 1, 2, 3, entramos al arquito, 1, 2 y entramos acá a los gemelitos. Bien, entonces esto es así. Ya acá terminamos esta hilera, ¿verdad? Creo que es la hilera número 6. Y después venimos con la 7, que es la última, ya para comenzar a repetir lo mismo. Bueno, ya acá he llegado para terminar esta hilera número 6. Y igual, lo mismo de siempre. Que hacemos un aumento encima del punto doble alto, un punto alto. Y continuamos ahora con la séptima, ya haciendo la burbujita para comenzar la conchita. Bien, vean qué bonito que se va mirando ya. Bonito, digo yo que bonito. Bueno, entonces acá terminamos, ya hice el punto en relieve de aumento y ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas y nos vamos no acá, sino en el primer arquito acá y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas. Recuerda que acá hicimos 4, 4, 4 y así. Entonces 4 cadenitas y hacemos acá un punto bajo. ¿Ven? Este arquito es este. Ahora 1, 2, 3, 4 y nos vamos a los amigos acá. Esos amigos siempre van igual. 1, 2, 3, 4. Nos vamos en este primer arquito. Hacemos 1, 2, 3, 4 y nos vamos al próximo arquito con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y nos vamos a los amigos de nuevo y volvemos a repetirlo. Bien, entonces en la hilera número 8 vamos ya a montar esta parte acá. Ya se repite y acá quedamos y acá nos repetimos una y otra vez. Entonces acá salimos con 4 y nos vamos, y nos vamos acá
Bien, en este caso ya acá lo tengo avanzado. En este caso he hecho 1, 2, 3, 4 repetidas y un poquito más. Bueno, acá tengo el 4 y volvemos a hacer, ya siempre cargamos el ganchito, y nos vamos acá y hacemos lo mismo, un punto alto y un punto doble alto detrás, y continuamos igual hasta llegar acá. Y ahora ya acá vamos a repetir esto mismo. 4 puntos saliendo, 4 puntos entrando y 4 puntos saliendo de esta partecita, al igual que acá y al igual que el final. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Bueno, acá me vine haciendo los mismos arquitos, ¿verdad? Continué haciendo los arquitos, subí acá, hice el aumento que se necesita, y acá también. Ahora, para entrar en ese arquito hacemos esto, 2 cadenas, recuerden, bajamos acá, hacemos un punto bajo, una cadena, y acá hacemos 7 puntos altos. Recuerden que son 7 puntos altos. Esto tenemos que volver a repetir esta partecita. Bien, entonces vamos a hacer acá ya esta hilera, la número 8, se repite de nuevo, ya la saben, ¿verdad? Entonces 3, 6. Entonces hacemos los 7 puntos acá, una cadena, recuerden, bajamos aquí y hacemos un punto bajo y hacemos 1, 2 cadenas, y vamos de nuevo a la parte de los puntos que vienen juntos, 2 cadenas, bajamos acá y hacemos una cadena y volvemos a hacer los 7. Perdón, acá no van a cadenitas, sino que los 7 puntos de nuevo. Entonces, ya eso se está repitiendo, lo mismo vamos a hacer acá, una y otra vez. Entonces, bueno, vamos a hacer 5, en mi caso 4 y un poquito, casi las 5 acá, ¿ve? La misma que estamos haciendo, si ustedes quieren terminarla como acá, está bien, pero de todas maneras lo vamos a hacer en la parte de las manguitas, vamos a continuarlo. Pero lo importante es que ya he cumplido con la parte del bajo de sisa. Ahora, en este tengo acá 22. Y voy en la hilera número 21. Y termino acá. O sea, subo acá y termino acá en la hilera número 21. Ahora, si ustedes la quieren hacer para regalar y no se la están midiendo cada ratito, entonces miden a la persona del bajo de sisa, que es desde la parte del hombro acá, del huesito, a la parte de donde comienza los bracitos. Bien, de donde comienza la parte de la bocamanga. Entonces el bajo de sisa yo tengo 20 y quiero dejar un poquito más. Bien, entonces cuando estamos en esta parte, corroboramos esta parte que es la parte del pecho, y acá medimos y tenemos, en este caso yo tengo acá casi 35, de acá hasta acá. Entonces serían 70, porque es 35 de este lado y 35 del otro lado. Este lado está más pequeño porque falta la hilera. Entonces serían 70. Yo de pecho tengo 99, digámosle que 100 para dejar un número cerrado. Entonces tengo ya 70 en tejido y me faltan 30, ¿ok? Entonces, en pulgadas serían 13 y medio. Entonces me faltan 15 centímetros, perdón, 30 centímetros. Voy a poner 15 centímetros de este lado y 15 centímetros de este lado en cadenas. Bien, ya no vamos a hacer aumentos más. En esta hilera número 21 vamos a hacer, en este caso acá, dejándolo de este lado, del lado del frente, no lo vamos a dejar del lado del inicio porque nos quedaría al revés. Entonces hacemos, en mi caso ya sé que son 23 cadenas, creo. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, acá tengo 25 cadenitas y andamos bien. 15 centímetros, 25 cadenas. Ya la próxima vez no tenemos que medir, hacemos 25 cadenas. Entonces, teniendo acá las 25 cadenas, nos vamos del otro lado. Cruzamos las 4 partecitas de encaje, llamémosle así, encaje, y ya de una vez lazamos el hilo, y acá vamos a hacer el último aumento. Acá les hice un aumento, entonces acá le vamos a hacer el último aumento, y vamos a hacer esto.
Entonces hacemos un punto alto y acá hacemos el último aumento. No más aumentos. Después de acá, no más. Bien. Entonces ya después de acá seguimos la puntada normal. Uno por encima del punto doble alto, un punto alto, y hacemos lo mismo una y otra vez hasta llegar a la otra partecita. Bueno, ya acá he cumplido con toda esta partecita. Ahora hacemos de nuevo las 25 cadenitas y nos vamos del otro lado, pero buscando el lado del frente, ¿eh? Entonces así, cargamos el ganchito de una vez, nos vamos acá, perdón, con un punto deslizado, estoy confundida con la otra parte, un punto deslizado y así terminamos esta partecita ya donde quedan la parte de las manguitas. Bien, ahora nos deslizamos un poquito, así vamos a ir, ahora vamos distinto, porque ya los aumentos los terminamos, ¿verdad? Entonces acá quiero quedar encima de este punto alto en relieve, me vengo de este lado y termino acá con otro punto deslizado, pero encima. Ahora, 1, 2, 3 y volvemos a repetir la misma puntada. Ya aquí en adelante vamos con la misma puntada. Y después vengo con la parte de donde estamos, con la parte de las cadenitas, que va a ser rellenado en punto alto normal. Un punto alto normal encima del punto en relieve y en el pequeño un punto doble alto. Bien, entonces así nos vamos hasta llegar a la cadenita y acá en la cadenita volvemos. Bueno, cuando estamos aquí corroboramos que tengamos la medida del pecho, acá. En mi caso estoy bien, entonces ya corroborar, volver a medir, es mejor medir 2 veces que hacer errores. Bueno, acá en la cadenita quiero un detalle. En el caso mío le voy a continuar debajo de la manga en punto cerrado. Pero si ustedes quieren hacer esta misma puntada en toda la partecita de la manga y la quieren hacer manga larga, recuerden que es múltiplo de 10. 10 más 10 más 10, ¿verdad? De acá a acá, de acá a acá es 10 puntos. Entonces, muy bien, si aquí, por ejemplo, les queda igual que a mí, que es 25 cadenas, entonces en este punto doble alto hacemos 3 puntos para cuando vamos a hacer la manguita, no ahora, ¿verdad? Cuando vamos a hacer la manguita, aquí ponemos 3 puntos para agregar un poquito más y en el punto alto agregamos 2 puntos en esta partecita acá. Entonces 5 más 25, 30. Nos quedarían 3 de estos, exactamente como 3 de estos para que todo el bracito quede cubierto con esta puntada caladita, si ustedes lo desean así. Bueno, entonces aquí continuamos. Ahora nos vamos acá de punto a punto, en punto a punto, o sea, cadenita por cadenita. Acá vamos a entrar en la cadenita y vamos a hacer punto alto normal. Ahora, si ustedes saben hacer el punto alto y cadena, punto alto sin cadena, entonces lo hacen, pero se me haría más largo el video si les explico esa manera y ya tenemos acá la cadenita. Entonces no importa, nos vamos así, punto a punto en punto alto, rellenando la cadenita por dentro de la cadenita, ¿verdad? No por fuera. Bueno, ya que rellené esta parte, me vine en la misma puntada, terminamos esta otra partecita de rellenarlo y ahora acá vamos a hacer un cierre, no un cierre, perdón. Vamos a terminar acá y nos deslizamos de nuevo encima, quedando encima del punto en relieve. Ahora hacemos 3 cadenas y vamos a volver a repetir lo mismo. Esto se va a ir avanzando conforme las vueltas vayamos dando un poquito hacia el frente. Se va avanzando porque vamos en punto deslizado, avanzando poquito, pero se va avanzando un poquito, pero no se va a notar dónde termina, dónde comienza. De esta manera. Ya si ustedes saben cómo hacerlo, quieren hacerlo distinto, bueno. Entonces encima del punto alto en relieve, vamos a hacer un punto alto normal. Y encima del pequeño, uno en relieve. Bien, entonces así continuamos hasta venir hasta esta partecita acá y acá nos acomodamos de nuevo. Bien,
Bueno, ya me he venido en toda la vueltita acá. Pasé en punto de relieve, o sea, el puntito esta, la puntada que llevamos. Terminé hasta acá y acá les voy a explicar un momentito. Está fácil, ya ustedes van a ver que es fácil, porque es lo mismo que hicimos al inicio. Entonces acá en el punto doble alto, un punto alto, y en el punto acá normal, un punto doble alto. Ahora nos sigue, ¿qué? El alto, y nos continúa así. No hay mucho cambio en esta partecita. Y ahí me disculpan los periquitos, pero ellos son del hábitat y vienen aquí a cantar. Cantan en la tarde y cantan en la mañana. Bueno, entonces así nos vamos. Bueno, acá termino en el último punto alto en relieve. Entonces nos vamos acá en la que dice 3 y hacemos un punto deslizado. Avanzamos uno más para quedar encima del punto en relieve acá de inicio. Subimos 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos en este. Así vamos a hacer todas las vueltas que necesitemos, que van a ser varias. Bueno, acá en los 30 centímetros de alto, ¿verdad? Desde la parte donde comienza acá en el cuello hasta donde lo tengo. Esto es a la medida de la persona, ¿verdad? En este caso. Lo de aparte de acá sí tenemos las medidas, pero en la parte la parte de abajo ustedes lo van midiendo. Le he hecho 7 vueltas de acá a acá. 7, ¿verdad? 5, 2, más 7 vueltas acá. Entonces voy a cambiarles el hilo. Ustedes eligen si lo quieren continuar igual o le ponen otro tono de hilo. O si quieren como más bien desaparecer la cintura, le ponen un tono piel por ahí. Pero yo voy a elegir este color porque este tono va casi con, no casi, va con cualquier tono. Con cualquier tono que le agregue se ve bien. Pero este se asemeja a los jeans y me gusta mucho. Bueno, lo que queremos cubrir, lo que queremos cubrir es esta parte. Bien, ya esta parte la tengo bien para cubrir esta parte. Ahora queremos marcar la parte de la cintura. La parte de la cintura. Entonces esto es lo que quiero reducir así un poquito. Entonces les voy a recordar un momentito acá. Acá tenemos ya el punto bajo, perdón, el punto alto normal. Y en las cadenitas nos tocaría, acá en esta cadenita nos tocaría un punto doble alto. ¿Sí? Y acá les quiero recordar un detallito. Porque para que no les quede como muy acumulado, así como, ¿verdad? Que se note raro. Entonces vamos a subir un 2 en el que dice 3. No nos vamos a ir acá, ¿verdad? Todos los puntos tienen esto. No nos vamos a ir acá, sino en la que dice 3. Cada vez que dan la vuelta hacen lo mismo, en la que dice 3, para que les quede el orden bonito. Bueno, en este caso acá voy a acabar con este hilo, pero me voy a deslizar un poquitín, así. Me voy a deslizar un poquitito, no ajustado, sino ahí amable, para ya cortar el hilo. Bien, por ahí viene un nudillo, no importa. Y acá cortamos el hilo. Bien, y esto después lo ocultamos. Bueno, acá en los 30 centímetros de alto, ¿verdad? Desde la parte donde comienza acá en el cuello hasta donde lo tengo. Esto es a la medida de la persona, ¿verdad? En este caso. Lo de aparte de acá sí tenemos las medidas, pero en la parte la parte de abajo ustedes lo van midiendo. Le he hecho 7 vueltas de acá a acá. 7, ¿verdad? 5, 2, más 7 vueltas acá. Entonces voy a cambiarles el hilo. Ustedes eligen si lo quieren continuar igual o le ponen otro tono de hilo. O si quieren como más bien desaparecer la cintura, le ponen un tono piel por ahí. Pero yo voy a elegir este color porque este tono va casi con, no casi, va con cualquier tono. Con cualquier tono que le agregue se ve bien. Pero este se asemeja a los jeans y me gusta mucho. Bueno, lo que queremos cubrir, lo que queremos cubrir es esta parte. Bien, ya esta parte la tengo bien para cubrir esta parte. Ahora queremos marcar la parte de la cintura. La parte de la cintura. Entonces esto es lo que quiero reducir así un poquito. Entonces les voy a recordar un momentito acá. Acá tenemos ya el punto bajo, perdón, el punto alto normal. Y en las cadenitas nos tocaría, acá en esta cadenita nos tocaría un punto doble alto. ¿Sí?
Y acá les quiero recordar un detallito, porque para que no nos quede como muy acumulado, así como, ¿verdad? Que se note raro. Entonces vamos a subir un 2 en el que dice 3. No nos vamos a ir acá, ¿verdad? Todos los puntos tienen esto. No nos vamos a ir acá, sino en la que dice 3. Cada vez que dan la vuelta hacen lo mismo, en la que dice 3, para que les quede el orden bonito. Bueno, en este caso acá voy a acabar con este hilo, pero me voy a deslizar un poquitín, así. Me voy a deslizar un poquitito, no ajustado, sino ahí amable, para ya cortar el hilo. Bien, por ahí viene un nudillo, no importa. Y acá cortamos el hilo. Bien, y esto después lo ocultamos. Vamos a usar el mismo ganchito porque es el mismo grosor. Entonces ponemos de esta manera. Dejando un poquito ahí. Y hacemos un amarre. Este sería un amarre, pero aparte del amarre le voy a hacer una cadenita. Aunque sea punto bajo, todavía lo contamos como un amarre ahí. Entonces nos vamos punto a punto, ¿sí? Punto a punto haciendo esto. Punto bajo. Entramos y sacamos. Así. No estamos alazando el hilo, ¿verdad? Solamente entramos. Esa es para las más nuevitas. Solamente entramos, acá nos queda más ajustadito por el cierre que le hice. Y así nos vamos. Uno a uno y a la vez ocultando el hilo. Desapareciendo el hilo de una vez. Así nos vamos porque comenzamos a hacer reducción después de esta hilera. Bien, ya le he dado la vueltita y entonces acá vamos a comenzar las disminuciones. Disminución en la parte de la cintura, ¿verdad? Bueno, terminamos este punto y nos vamos acá en el que subimos antes, el bordecito, y hacemos un punto deslizado. Bien, ahora hacemos 1, 2 cadenitas y así nos vamos a ir porque lo vamos a llevar en punto medio alto. No vamos a usar este de acá. Vamos a irnos en el que sigue. Que no nos quede debajo. Cuando cerramos se ve bien. Bueno, acá vamos a contar este como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá. En el 10, acá vamos a poner un poquito más cerca. En el 10 vamos a sacar medio. Vamos a sacar así. Medio, ¿sí? Nos sacamos directo y nos vamos al siguiente. ¿Ven? Ya hicimos acá. Nos vamos al siguiente. Y sacamos también. No pasamos directo, sacamos medio. Tenemos acá 1, 2, 3 eslaboncitos. Cerramos juntos. ¿Ven? Punto medio alto, cerrado junto. ¿Se aprecia bien ahí? Sí. Ahora seguimos 10 más. 1. Bueno, acá en los 10 más, ¿verdad? Contamos acá, de acá a acá, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá vamos al 10. Sacamos una vez, lazamos el hilo y entramos. Que todos los puntitos nos queden cerrados. Bien, tenemos 3 eslaboncitos acá y pasamos directo. Bien, de este modo vamos a hacer la reducción. Ahora ustedes van a calcular cuánta cinturita tiene. Por eso les dije al inicio medir la cintura, ¿verdad? Medir la cintura, el bajo de sisa y todo eso. Ustedes calculan ahí si lo quieren. No se puede hacer demasiado acinturado, demasiado reducido, porque no tiene cerradura, ¿verdad? Bueno, acá llegamos a este, poner un poco más cerca, al último acá, no en el debajo, no en este debajo,
sino en el que se ve acá final, porque si no el tejido se nos comienza a cambiar, incluso estaría haciendo aumentos. Entonces no nos vamos acá, sino que en la cadenita que subimos acá y hacemos un punto deslizado. Bien, ahora hacemos 2 cadenitas, lazamos el hilo y tampoco usamos este punto porque se nos comienza a hacer el tejido de lado. Bien, usamos el que sigue, el puntito que sigue. Y acá hacemos lo mismo como antes. Primera vez cuesta un poquito, lo mismo como antes. Ahora continuamos, pero sin aumentos. Me refería a lo mismo de antes, el inicio, ¿verdad? Ahora vamos, pero sin aumentos. Normal, punto a punto, punto medio alto, punto a punto, punto medio alto. Bien, vamos a hacer varias vueltitas del mismo modo. Cerramos acá cuando llegamos del mismo modo, ¿verdad? Entonces acá hicimos la disminución cada 10 para recordarles, ¿sí? Que sí, es como si fuese, no es como si fuese, es 2 puntos altos cerrados juntos, ¿sí? Pero es que si lo hago distinto en los puntos medios altos para reducción, se vería muy mal. Acá vamos a intentar hacerlo así, ¿ve? Y cuando están todos así, los sacamos así. Se vería, sí, de la misma altura, pero se verían un poco extraños, como acumulados, ¿ven? Entonces los llevamos así, o ustedes deciden si lo hacen de este modo. Bueno, vamos a continuar varias vueltas. Bueno, acá le he hecho 12 vueltitas. Así, ustedes calculan cuánto quieren hacerle, pero ahora vamos a hacer lo contrario. Bien, vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer aumentos. Entonces acá un punto deslizado. A ver si se deja ver bien ahí. Un punto deslizado, sí. Y hacemos 1, 2, 3 cadenas porque vamos a ir en punto alto. Vamos a comenzar esta puntada de nuevo porque quiero tapar la parte de la pancita un poquito. Entonces acá en el mismo punto, esto por lo general no se hace, pero acá vamos a hacer el primer aumento, ¿sí? Acá vamos a hacer el primer aumento. Entonces hacemos así. Acá tenemos 2 puntos juntos. Ahora continuamos por 5, perdón. Continuamos por 5 acá. 1, 2, 3, 4. Bien. No contando ese, sino acá. 1, 2, 3, 4. Este es el aumento. Ahora, en el número 5, acá, en el número 5 vamos a hacer 2. 2. Este es para darle un vuelito, pero no demasiado. 2. Si ustedes lo quieren hacer más, entonces lo hacen cada 3, cada 2 o de 1 en 1, como ustedes lo quieran. Ya casi les muestro un vuelo que es de 1 en 1 y puse 3 puntos. Queda muy volado. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá en el 5 hacemos 2. 2. Entonces acá tenemos un aumento y avanzamos 4 y hacemos otro aumento, avanzamos 4 y hacemos otro aumento. Bueno, ya le he dado la vueltita y recordemos contar los puntos. 2 detalles. Lo hice cada 4 porque lo quería un poquito más voladito. Si ustedes lo quieren aún más, cada 3, cada 2 o como les indiqué antes. En cada punto hacen 2. Bueno, entonces venimos acá, hacemos un puntito deslizado y acá vamos a terminar con este color. Entonces vamos a hacer acá un cierre. Vamos a dejar un poquito de hilo ahí. Siempre sacamos de esta manera, el lado contrario para que nos quede asegurado acá. Bien, entonces vamos a volver a poner el turquesa porque no tengo demasiado de este color oscuro y aparte lo quiero la parte de abajo turquesa. Entonces
vamos a iniciar no en las cadenitas, no en las cadenitas, vamos a iniciar en este punto. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la misma puntada, pero quiero dejar de una vez las cadenitas libres. Entonces vamos a iniciar en este punto, acá, pero aprovecho y me traigo los dos hilos. Bien, y acá hacemos 1, 2, 3 cadenitas, lazamos el hilo doble vez y nos vamos en este, ¿verdad? Están las cadenitas, este que hace un punto alto, perdón, un doble alto acá y en este. Bien, acá vamos a hacer un doble alto. Perdón, creo que lo dije mal. Este lo vamos a hacer como un alto y este un doble alto. Entonces, en este un punto doble alto y en este un punto alto normal. Es la misma puntada. En el que sigue un doble alto y un alto, doble alto y un alto. Bueno, acá les recuerdo rapidito. Recuerde que dejando las cadenas, este ya tiene el punto alto normal, dejando las cadenas acá libres y hacemos acá un punto doble alto, doble vareta en relieve. Bien, ahora hacemos un 2, perdón, nos vamos un 2 y en el que dice 3 hacemos un punto deslizado. Bien, ahora jalamos así como un pelín, que no nos quede así como tan ajustado, sino un poquitito y saltamos las cadenas, dejamos las cadenas acá y nos vamos en este punto doble alto acá, de este lado. Ese es el modo como yo lo he encontrado. Si ustedes tienen otro modo, ustedes lo hacen a su modo, pero esta es la manera como yo lo he encontrado, ¿verdad? Esa manera. Bueno, entonces así continuamos. Bueno, le he hecho 4 vueltas nada más. 1, 2, 3, 4. Solo quería como que me cubra la parte de la pretina, ya sea de la falda o del jeans, que no me gusta que se vea como la pretina ahí, que se vea ya la parte del jeans o la falda, pero no la pretina. Bueno, entonces acá nos vamos, en este caso sí me voy a ir acá, acá, y vamos a hacer un punto deslizado y avanzamos siempre. Un poquito más. Bueno, acá vamos a comenzar con esta misma puntada. Vamos a hacerle esta misma puntada y lo vamos a comenzar en los puntos dobles. Como yo les dije, los gemelos. Vamos a hacer 1, 2, 3. Pero esta vez, como lo quiero con vuelito, a lo mismo que si a ustedes les queda, pónganme atención en esta parte, si a ustedes les queda como que se sienten muy ajustado en la parte de las manguitas, en cada una de estas le ponen una cadena en el centro para hacer la V, hacerlo en forma de V. Bien, y ahí lo van montando y les va a quedar muy bonito, les va a quedar igual, pero con más holgadez en la parte de las mangas. Ahora, si lo quieren así bien ajustadito, así está bien. Eso sí, si le van a hacer cadenas acá en el medio, tienen que continuarlo hasta el final, porque si le hacen aquí cadenas y acá no, entonces les puede quedar un poco extraño, ¿verdad? Bueno, entonces subimos 3 cadenas, que es lo que sube un punto alto, más una que es la cadena de separación que le voy a hacer, en mi caso, ¿verdad? Acá por el bolito. Y volvemos a hacer un punto alto en el mismo punto. Lo que estamos haciendo acá es una V. Vamos a hacer la misma puntada, excepto que vamos a poner una cadenita más. Entonces 1, 2, 3, 4, ¿recuerdan? Y avanzamos 1, 2, 3 y en el que dice 4, un punto bajo. Se lo voy a recordar aquí un momentito. Después 1, 2, 3, 4 y avanzamos solo uno, no este, ¿verdad? Sino que avanzamos solo un punto y nos vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí he terminado, pero vean. Recuerda que me faltaba un punto. Bueno, no importa. Acá van a quedar 3 en el medio y acá van a quedar 2. 2 puntos. O le agregan un punto más si lo quieren exacto. Pero yo lo hice así. Recuerda que yo les dije que
nos faltaba un punto. Bueno, acá hacemos un punto deslizado, que a veces cuesta salir un poquito. Entramos a la V acá y hacemos otro puntito deslizado. Quiero que quede dentro. Bien, ahora hacemos 1, 2, 3, lo que es, hace un punto alto, una cadena y volvemos a repetir porque esto va encima una de la otra, ¿verdad? Así. Bueno, acá me tuve que corregir. Sí, sí. Yo decía, hay algo que está mal, hay algo que está mal. Bueno, después de la V acá, recuerden, 2 cadenitas, bajamos a esta parte y después una cadenita para iniciar la conchita y una cadenita de salida. Bien, 2 cadenitas y volvemos a comenzar lo mismo. Acá me disculpo porque yo decía que había algo que no, porque uno a veces lleva 2, 3 tejidos a la vez y se le confunden cosas. Así que bueno, bajamos acá con 2 cadenitas, sí, hacemos una cadena y entramos a la parte de la conchita de 7 puntos altos, 7 varetas. 7 puntos de vareta, que a veces yo digo los 2 porque por el traductor, que a veces no le gusta que uno diga punto alto, no lo traduce bien. Bueno, 5, 6, 7. Bien, ahora una cadenita, bajamos acá y 2 cadenitas y ya nos venimos acá. ¿Verdad? Debemos subir 1, 2 y la que dice 3, porque habíamos hecho una cadenita de separación. Y acá ya entramos acá y hacemos un puntito deslizado en la V. Ahora, 1, 2, 3, una de separación y volvemos a hacer lo mismo acá. Ya esta parte ustedes la saben, ¿verdad? Ya esta parte ustedes la saben. Ahora sí, de acá bajamos con una cadenita. Bien, bajamos con una cadenita, ¿recuerdan? Y comenzamos aquí, en el primero. Y sacamos una vez, 2 y 3. Bien, sacamos. Ahora 1, 2, 3 cadenitas, saltamos un punto y nos vamos al siguiente, el último acá. A veces incluso hasta 3, acá hacemos una cadenita, hasta 3 videos a la vez. 3 videos a la vez para poder sacar la tarea. Bien, porque uno se ocupa en otras cosas. Bueno, de este modo nos vamos, así ve, a saltar acá una cadenita y saliendo de acá una cadenita, dejando acá 4. Bueno, acá le llego ya a la última y se les voy a repetir un poquitín más. Hacemos acá una cadena después de esta y un punto deslizado, entramos a la V y hacemos un punto deslizado. Subimos 1, 2, 3 cadenitas y una cadenita de separación. Bien, y ya esta partecita la saben, ¿verdad? Entonces acá hacemos que, recuerdan, 2 cadenas, entramos acá, hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos vamos acá. 1, 2, 3 cadenas y nos vamos a la siguiente. Y antes del punto doble, 2 cadenas. 2 cadenas, entramos acá. Una cadena para hacerlo más amplio y de nuevo. Bien, entonces 2 cadenas entrando y 2 cadenas saliendo. Volvemos a repetir. 1, 2, 3 y así nos vamos. Ya esta partecita la saben, ya la que sigue después
sigue una más y ya volvemos a montar lo mismo. Bien, ¿recuerdan? Aquí les recuerdo para que inicien de esta manera. Y también les recuerdo que van de 10 en 10. Bien. Bueno, vea qué bonito el vuelito. Ya sabían cómo continuar, ¿verdad? Sí, hice errores al inicio, después los corregimos y listo. Pero es la misma puntada de las manguitas. Ayer me comentaron con la otra blusa que no tenía esto, pero de que la muchacha hizo la falda de la misma puntada todo. Pero no tengo suficiente y lo quiero como blusa. Me hubiese gustado un poquito más, pero no tengo suficiente del turquesa ni del otro. No compré el hilo con la intención de hacer esta blusa. Así que bueno, estando acá, le voy a hacer un bordecito para combinarlo con este color. Y entonces cerramos acá. Vamos a cerrar acá. Ya haciendo estas dos de acá, ustedes les hacen 3 o el largo que ustedes desean, ¿verdad? Y la cantidad de hilo que ustedes tengan. Siempre recomiendo comprar más cuando es con la intención de que va a ser el proyecto, comprar un poquito más de lo que es. Bueno, acá vamos a hacer un cierre. Cortar. Siempre de este lado y de este lado retiramos. Si ustedes lo hubiesen querido, lo continuamos en un solo hilo todo y hasta este momento estaríamos cortando, No hay añadiduras, no hay costuras ni nada de eso en esta blusa. Bueno, vamos a hacerle un bordecito así. Vamos a poner por aquí para que se nos quede oculto el hilo de una vez. Vamos a dejar un poquito ahí suficiente. Ahí para que nos quede bien. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer un amarre y una cadenita. Bien, ahora entramos acá. Se me quedó muy desajustado ahí. Entramos acá. Hacemos un punto bajo. 2. Estamos entrando en medio de la ramita, 1, 2, 3 cadenas y hacemos 2 más. Y ocultamos el hilo. Ahí mismo ya el hilo nos queda oculto. Vamos a hacer así, un piquito. No le vamos a hacer demasiado, como les repito, no tengo suficiente material. Ahora nos vamos del otro lado, no acá, del otro lado y hacemos lo mismo. Hacemos un punto bajo, 2, 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a hacer lo mismo. 2. Ya ahí nos queda oculto el hilo. Ahora saltamos del otro lado y volvemos a hacer lo mismo. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 puntos bajos. ¿Ven? Que nos queden así los piquitos. Ya acá terminamos para que nos quede selladito y no se vea ni por un lado ni por el otro. Bien, bueno. Ahora en el medio de las piñitas acá hacemos el otro y otro. Bien, uno en cada uno. Ahora entramos acá y volvemos a hacer lo mismo. 2 puntos bajos, 1, 2, 3 cadenitas, 1, 2 puntos. Volvemos a repetir. Un detallito rapidito, mis amores. Un momentito. Vea, este es el revés. ¿Por qué lo tengo para el revés? Porque cuando cambiamos hilos y todas esas cosas, en especial cuando es algodón, ponemos una telita y pasamos el vapor. En la parte de vapor, cuando tiene agua, tiene que tener agua, ¿verdad? Pasamos. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos hilos y así, y también para que las puntadas nos queden con mayor definición. Y ya no tienen que volverlo a hacer en las próximas veces después que se lavan. Pero la primera vez, al menos, si les gusta hacerlo siempre, bien. Pero al menos, y si no les gusta, pues al menos la primera vez. Sí. Aquí vamos a hacer ya
la parte final. Entonces donde venimos aquí, ¿verdad? Ya terminando acá, entonces hacemos un punto deslizado, ¿sí? Nos vamos un poquito más, uno más, y acá hacemos un cierre. Cuando se hacen estos cierres, se cortan un poquito acá, ¿sí? Se sacan del lado contrario. Esto se lo digo siempre para las nuevas, las que están así como un bebecito, ¿verdad? Esto lo traemos por detrás y con un ganchito menor que nos pueda pasar por acá, lo sacamos y lo ocultamos por acá. Bien, esto es a lo que me refiero cuando se pasa el vapor. Todas estas cosas quedan ya bien ocultas, bien definidas, y ya lo sacamos por acá. ¿Ve? Cuesta un poquito porque el ganchito es menor, pero ya lo ocultamos. Ya pasando el vapor nos queda ahí bien definido. Y comenzamos en cualquier parte. Recuerde que acá eran cadenitas, ¿verdad? Entonces comienzan en cualquier parte ahí y vamos a hacer una hilera de punto bajo y las piñitas. Bien, entonces atamos el hilo acá, ¿sí? Y teniendo el hilo acá, lo vamos ocultando en puntito bajo. Punto bajo. Este es punto bajo, el que hicimos allá en el borde. Así, uno a uno en punto bajo. No le voy a hacer disminución ni nada de eso porque me la medí y me gusta así. Si les queda grandecita le pueden hacer disminución, ¿verdad? Ya les había indicado cómo hacer disminuciones. Entonces así nos vamos y llegando acá, ven, recuerdo y les recuerdo otra vez, no sé si lo dije al inicio, este punto cuenta, ¿verdad? Cuando hacemos acá las cadenitas de las axilas, no sé si ese detalle se me pasó, esta parte acá en centímetros cuenta, cuéntenlo. ¿Por qué? Porque les puede quedar muy amplio. Entonces lo cuentan, se hacen las cadenitas en la parte de las mangas. Vamos a entrar aquí en este punto alto, doble alto, y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir así en el bordecito. Acá vamos a poner 2 y ya vamos a saltar acá como en el bordecito de la cadenita. Ya comenzamos acá con la piñita, bien, entonces hacemos una cadena, pasamos el hilo y nos vamos en la primera. ¿Recuerdan? En la primera hacemos una vez, 2, 3, sacamos y hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos vamos a la siguiente. ¿Ven? Las 4 que queden, nos queden ahí las 4 piñitas, piñas de 3, 1, 2, 3, que son 3 puntos cerrados juntos. Bueno, llegando acá a la última otra vez, a la primera, perdón, ya aquí terminamos con un punto deslizado y un cierre. Bueno, ponemos el hilo, hacemos un amarre y nos vamos en punto bajo, otra vez en punto bajo, ocultando el hilo, ¿sí? Y volvemos a repetir lo mismo. En la parte de las piñitas vamos a hacer los piquitos. Ya llegamos, ya casi llegamos, un momentito. Entonces, acá en las piñitas volvemos a repetir, ¿verdad? Recuerden, entramos 1, 2, 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a repetir. 2 puntos. Bien, volvemos a entrar aquí y volvemos a repetir y así nos vamos toda la vueltita. Ya acá hemos terminado 3 cadenitas. Ya hemos terminado y ya casi la vamos a modelar. Bien, que nos quede lo mismo que acá. Esto mismo acá. Bueno, ya acá le dimos la vueltita. Esto, si ustedes quieren, lo hacen todo del mismo color. No tienen que hacer lo que yo estoy haciendo. Esto fue algo que me salió así. No tenía planes ni compré hilo especial para esto. Así que bueno, acá terminamos, ocultamos también el hilo y lo aseguramos con vaporcito. Bueno,
Entonces así nos ha quedado la manguita. Bien, perdón. Así nos ha quedado ya la manguita, la parte de la manga. Ustedes ya saben, de acá lo que continúa, después de esto lo que continúa, si lo quieren hacer manga larga. Bueno, mis amores, un poquitito más. Es que quería combinar las partes pequeñitas, como las manguitas, y la parte del borde con la parte de arriba, y a la vez terminar el hilo. Esto es todo lo que me queda. Bien, para terminar todo. Y que nos quede acá algo. Bueno, vamos a hacer así. Acá puse el hilo, disculpe que lo comenzara sin ustedes, pero es que quería saber si me alcanzaba el hilo. Entonces lo comencé sin ustedes. Pero bueno, amarré acá y comencé así. Ese es el amarre, supongamos. Entré, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo. Lo mismo que hicimos antes, ¿verdad? Pero un punto nada más, un punto acá. Ahora entramos en el medio de ellas dos, acá, y hacemos 2. 1, 2, en medio. Bien, ahora entramos a la cajita y hacemos un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Se los hago así rapidito porque si la ven en la foto iba a decir, ¿y cuándo lo hizo? Bueno, ya acá hice el amarre, ¿verdad? Y como van 2, entonces acá vamos a hacer el cierre. Hacemos un puntito ahí de más y ya acá hacemos el cierre. ¿Sí? Ahí me disculpan porque no me gusta hacer las cosas a veces sin venir a mostrarlas, pero como no sabía si el hilo era suficiente, entonces por eso vine a... Lo hice así para no deshacerlo y creo que es comprensible, no es una cosa ahí de medidas ni nada complicado. Bien, 2 puntitos en el medio, el piquito en el ojito, 2 puntitos en el medio y el piquito en el ojito. Bien, de este modo. Entonces ya acá hacemos un cierre y ha quedado nada de hilo. Nada. Bueno, corazones, acá está la blusita. Así nos ha quedado. Y ustedes deciden si hacen esta, como la vieron en la foto, así. La parte ajustadita en la cintura. Y vuelito. Como está en la foto, como se las presenté al inicio, así las termino, ¿eh? Y o visitan el otro video y ven esta, que ha gustado demasiado, esta blusita, mucho, mucho, mucho. Esta es en hilaza o hilo pabilo, porque no conozco en realidad la diferencia entre hilo y pabilo y hilaza. No he visto la hilaza o lo que le llaman hilaza para compararlos. Entonces, este es de este. 100% algodón, los dos. Pero este es mucho más barato que el celeste. Bien, este es parejito, pero ahí se nos hace un poquito ahí la curvita y se ve bonito, ¿verdad? Esta partecita acá muy bonita y la pueden continuar como vestido, al igual que este. Exactamente lo mismo, excepto la parte de ajuste de la cintura y esto poquito acá más. Hay diferencias entre ellas en la explicación y algunas cositas, ¿ve? Pero ahí están las dos opciones, como me pidieron y como yo la hice. Bien, costoso y más barato. Estas andan, esta más o menos salió como en 30 a 40 dólares y esta salió en 10 dólares más o menos sale esto, tal vez un poco menos. Y es también algodón, pero no mercerizado, como el Fiesta. Él es bastante alto, al menos en Costa Rica, por ser importado. Pero bueno, el Señor me los bendiga. Nos vemos en los próximos videos. Primero Dios. Estoy adelantando acá un proyectito, a ver cómo me va. Que viene siendo como un chaleco, poncho, blusa, vestido, no sé. Pero ahí lo estoy haciendo en una puntada muy bonita que se llama punto flecha. Yo lo traduje al español y ese es el nombre, ¿verdad? Es como flechitas. Entonces acá lo llevo y vamos a ver cómo nos va. Ese va de cuello alto. Bueno, acá les pongo la blusita de nuevo. Así lo hago al inicio, así lo hago al final y eso es lo que yo hago, ¿ve? Bueno, espero haber complacido a las que querían la blusa ajustada en la cintura. Así que, bueno, invitados a suscribir, comentar, si así lo ven suficiente, también compartir. Y aquí les dejo la blusa en rosa, si la quieren ver por ahí, les dejo el link. Así que Dios me los bendiga. Chao, chao.